Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana les proponemos para reunirnos en clave colectiva y pensar sobre las cosas que acontecen a nuestra querida patria. Hoy el invitado especial es Alejandro Coll, él es médico psiquiátrico. Ha hecho un largo estudio sobre la salud de nuestra América con investigación de más de 18 años. Y es un estudioso del comportamiento humano. Estuvo en Córdoba, lo hemos entrevistado en varias oportunidades, pero en esta ocasión hablamos con él sobre un tema que muchas veces se toca muy por arriba o tangencialmente o no nos detenemos a pensar de qué se trata. Y estamos hablando de la Agenda 2030. Una agenda que tiene toda una pátina progresista de valores humanistas que deberíamos acordar a nivel internacional para que la humanidad tenga una vida digna. Ahora, ¿esto es tan así? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Agenda 2030? ¿Y qué significa en clave de desarrollo, de modelo de país, en clave de nuestra patria? Hablamos con Alejandro Coll de este tema. Alejandro, la Agenda 2030, cuando hablamos de la Agenda 2030, no todos pensamos lo mismo, no entendemos lo mismo. ¿Qué es? A ver, para entender la Agenda 2030 hay que entender lo que pasó con el capital en las últimas décadas. O sea, lo que habitualmente, lo que hasta 1989 se decía el capital, a partir de la caída del muro de Berlín dejó de ser el capital para tenerse que considerar dos vertientes del capital muy diferentes. ¿Que existían antes? Existían, por supuesto. ¿Que cada una hacía su proceso histórico? Por supuesto, pero a raíz de la caída del muro de Berlín, cuando se terminó la Guerra Fría, sucedió que el capital productivo quedó muy diferenciado y en otra estrategia diferente del capital especulativo, del capital financiero. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué había pasado entre la Segunda Guerra Mundial y 1989? Había transcurrido la Guerra Fría. Bien, durante la Guerra Fría existían dos poderes que se disputaban el mundo, digamos así, ¿verdad? Esos dos poderes tenían que tener contenta a su población, por lo tanto tenían que proveer medidas que permitieran ganar su apoyo. Porque si no lo hubieran hecho así, generaban las condiciones para que su enemigo tuviera mayor predicamento en esa población. Así fue que se desarrolló, se instauró y se difundió el estado de bienestar social, el desarrollismo, la apertura de los mercados. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? El desarrollismo encontró como estrategia de generación del capital y a la vez de cuidado de las poblaciones, la posibilidad de desarrollar mercados cada vez mayores. Una economía era más importante si el mercado era más amplio. El mercado era más amplio si más gente participaba de él. Por lo tanto, si vos tenías una población mayor, más importante era tu mercado y mayor peso tenía tu economía dentro del orden mundial. Bueno, y esto implicaba prestaciones sociales, cuidado de la población, servicios, servicios de educación, de salud, de vivienda, expansión del trabajo, una cantidad de cosas. Bien. Cuando cae el muro de Berlín,
y uno de los dos bandos dice perdí, entonces todo esto pasa a no ser necesario ya, porque ahora no es necesario mantener a las poblaciones contentas porque no hay chance de que se nos vayan al otro lado. ¿Me explico? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El capital financiero puede aplicar aquella medida que ya conocía, que es ganar más plata sin necesidad de producir y reciclarse por el solo hecho de las, como decimos en la Argentina, las bicicletas financieras que pudieran generar. O sea, procesos financieros no productivos que multiplican el capital mucho más rápidamente que poniéndolo a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Del otro lado, había empresas, había gente, había servicios y demás en el capital productivo que defendía su fuente de ¿cómo se llama?, de enriquecimiento, o sea, de crecimiento económico. Entonces, en esa disputa entre capital financiero y capital productivo, se van produciendo una serie de hechos. Por ejemplo, Estados Unidos comete lo que los analistas dicen un gran error, ¿no?, que es el desestimar la producción material en aras de los servicios. Bueno, eso ya venía ocurriendo desde el momento que la reproducción del capital productivo era más intensa en el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque se pagaban sueldos menores, había prestaciones menores, el capital tenía menos problemas para reproducirse, entonces buscaba irse de Estados Unidos y hacia el continente asiático. Bien. Los intelectuales norteamericanos apoyan ese proceso, década del 60, del 70. Daniel Bell, la sociedad postindustrial, plantea justamente esto. La sociedad postindustrial es aquella que desarrolla los servicios y que las manufacturas y los productos, ¿cómo se llama?, la producción industrial queda en un segundo plano. Bueno, eso plantea Alvin Toffler en la tercera ola plantea lo mismo. John Kenneth Galbraith desde la economía apoya lo mismo. Alain Touraine desde Francia apoya lo mismo, bueno, etc., ¿no? Bueno, los capitales empiezan a migrar desde Estados Unidos hacia el sudeste asiático, después hacia China. Se da una situación que ahora conocemos y vemos cómo funciona. China crece mucho en base a un modelo social capitalista medio raro que da para hablarse independientemente de lo que estamos viendo ahora, pero dentro de todo esto, el que se beneficia mayormente es el capital financiero, que recibe cada vez más aportes del capital industrial, porque queda claro que es más fácil reproducir el capital, más fácil y rápido reproducir el capital en base a los circuitos financieros que produciendo. Bueno, esto genera una situación, que a esto es a lo que el centro de lo que me estás planteando. La población se vuelve prescindible. Porque no es mano de obra que necesita. Exactamente, ya no se la necesita, no hay por qué cuidarla. La población, en la medida en que no participa de ninguna base productiva, porque eso es secundario, es decir, eso ya no es lo principal, se convierte en molesta, puede desarrollar procesos sociales que metan palos en la rueda del capital. Entonces esa población se convierte en un enemigo potencial. A mí me resultó tremendamente revelador esto que comentaba Alejandro Coll, y me hizo sentido un montón de cuestiones que está pasando vinculado a esto de una población que está sobrando, esto donde el trabajador deja de ser relevante, cuando históricamente la humanidad se construyó con esfuerzo y con trabajo, donde la clase trabajadora y su personalidad, su conciencia de clase fueron construyendo capital y trabajo, producción y trabajo, distintas modalidades de crecer como sociedad, de desarrollarnos como sociedad.
Que esté sobrando una parte importante de la población porque el capital financiero no necesita de los trabajadores es muy importante para ponernos a pensar si este modelo en el que estamos tiene que ver con el capital financiero o con el capital productivo. En el próximo bloque seguimos hablando con Alejandro Coll. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Hablábamos con Alejandro Coll, nos explicaba los términos de la Agenda 2030, lo que significa una población que se convierte en amenaza, en una población que puede desaparecer tranquilamente y cómo hay distintas herramientas para disminuir esa población y así disminuir el conflicto. En esta oportunidad, Alejandro Coll nos propone analizar desde la mirada de George Soros, que tiene una fundación muy progresista, que es un millonario que ha manejado distintas líneas discursivas que aparentemente son muy progresistas, como le decía, vinculada a lo que tiene un tinte de derechos humanos, pero que está muy por el contrario, en contra de los derechos humanos de las mayorías trabajadoras. George Soros escribió un libro en el cual explica cómo el capital financiero genera crisis para medrar en ellas, cómo las crisis son un gran negocio. No sé si les suena las distintas crisis en las que hemos vivido, particularmente en la Argentina, y en toda nuestra América Latina. Pero lo dejamos a Alejandro Coll que nos explique esta visión de George Soros que la cuenta. No está escondida en ningún recoveco informativo, sino que está publicada. Hay un libro de George Soros mismo, de la década del 80, que se llama Alquimia Financiera, ¿verdad? Ahí él explica cómo hace el capital financiero, cómo hace él, uno de los líderes del capital financiero, para lograr hacer la bicicleta financiera, ¿no? O sea, ganar con las crisis que se suscitan en los países, saber cuándo poner la plata, cuándo sacarla, en fin, todo ese movimiento. Y lo explica en ese libro. Es un libro para economistas, pero hasta cierto punto uno lo puede entender. Entonces, por ejemplo, dice cosas como en la situación en que el capital financiero mejor se reproduce es cuando un país está en crisis. Ahora, saber cuál es el país que está en crisis y por lo tanto llevar el dinero a esa circunstancia y aprovecharla, somos más o menos 100.000 personas las que lo sabemos hacer. Ahora, provocar la crisis en un país y poner la plata cuando ya sabemos que tenemos la crisis madura y ganar mucha más plata, solo lo sabemos hacer 100 personas. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una crisis en un país de tal manera que nos resulte sumamente redituable? ¿Cómo lo hacemos? Dice, la medida más básica es confrontar a una parte de la población con otra parte de la población. De esa manera, provocando inestabilidades internas, sabemos que hay que poner la plata ahí y hasta hace sus curvas. Entonces te explica, cuando la curva asciende a tal punto tenés que poner la plata ahí, después tenés que sacarla abruptamente y cuando caen las acciones es el momento de, en fin, y hace así toda una explicación para economistas de cómo hacer para aprovecharse de la crisis, para provocar las crisis y aprovecharse de las crisis. Entonces todo esto, hombres contra mujeres,
homosexuales contra heterosexuales, pañuelos verdes contra pañuelos celestes, qué sé yo, estos contra los otros. Es parte del juego que arma el capital financiero y donde uno está bailando al compás que el titiritero le marca. Entonces, donde veas que hay confrontación entre uno y otro, planteate qué estamos haciendo los dos, por más que yo tenga la razón y el otro no. ¿Qué estamos haciendo? Estamos bailando al compás que otro, un tercero, nos está marcando desde afuera. Entonces, más vale que nos entendamos. Porque del otro lado hay un dicho que dice que los hermanos sean unidos, que esa es la ley primera, que haya unión verdadera en todo tiempo y lugar, porque si, no me acuerdo cómo seguía, los devoran los de afuera. Bueno, el Martín Fierro justamente está en las antípodas de la Agenda 2030. La pregunta que me hice después de este recorrido de la mano de Alejandro Coll fue ¿cómo salimos de la trampa de la Agenda 2030 que muchos bien intencionados, entre las que me cuento en muchas oportunidades, creemos que es un horizonte hacia el cual transitar en clave colectiva? Alejandro Coll propone volver al Martín Fierro, que es volver a la esencia de lo nacional. No es que vayamos a convertirnos en gauchos, sino que es que volver a lo nacional, volver a la esencia del argentino, de la Argentina trabajador y trabajadora, que construye en clave solidaria, es el camino para salir de la trampa progresista que propone la Agenda 2030. Es un tema muy conflictivo, es un tema para pensarlo profundamente y para repensarlo con nuestros pares. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Luz y Fuerza de Córdoba, pasado y presente de lucha en defensa del patrimonio energético y la dignidad del trabajo. Gabriel Suárez, secretario general. Tercer bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Y como hemos tenido un programa denso, muy denso, en clave conceptual, muy polémico en algunos ítems que ha marcado Alejandro Coll, les propongo que distendamos un poco con música de la Gestalt Cumbia, porque con ellos también recuperamos esa esencia de lo nacional que nos conecta con la alegría de luchar, con la alegría de compartir. Con la Gestalt.
con un poquito de pelusa en el bolsillo. Camino en un rumbo incierto, haciéndome distraído. Con el morral ligero, solo lo necesario. Yo pretendo lastimar a este mundo contemporáneo. En millonario sin capital, yo me quiero convertir, complicándole al sistema que me dice cómo ir. Ser millonario con lo que hay, no podemos mover así, complicándole al sistema que nos dice cómo ir. Hasta el aire que respiro, al agua ya te la cobran contaminando los ríos. Y ahora para charlar necesito el Instagram. No diga que para el sexo me vienen con algo de eso. Tinder. En millonario sin capital, yo me quiero convertir, complicándole al sistema que me dice cómo ir. Ser millonario con lo que hay, no podemos mover así, complicándole al sistema que nos dice cómo ir. Ser millonario con lo que hay, no podemos mover así, complicándole al sistema que nos dice cómo ir. En la reflexión final de hoy, la propuesta podría ser muy complicada repasando los puntos centrales del discurso de Alejandro Kohl, de esta larga entrevista. Yo en realidad lo que les propongo es que la busquen nuevamente en YouTube para detenernos a pensar en clave colectiva de este tema tan polémico, que es desentrañar valores que aparentemente son fundantes y nos representan, pero si escarbamos un poquito, tiene que ver con ideologías que no nos representan tan profundamente. La pregunta que les invito a hacernos cada uno, con nosotros mismos, con nuestros pares, es ¿en qué país queremos vivir? ¿Un país de especulación, capital financiero, donde seamos una sede logística de grandes empresas transnacionales, o un país de producción y trabajo, de crecimiento y desarrollo, donde podamos explotar de forma floreciente todos los recursos y los bienes naturales que tiene nuestra patria, desde los bienes naturales como el litio, el petróleo, nuestro trigo, pero darle forma a través de las manos laboriosas que han demostrado ser muy laboriosas y creativas el trabajo argentino. Les recuerdo que Córdoba ha sido sede siempre de grandes producciones, desde el rastrojero, la fábrica militar de aviones. Nuestro país es uno de los 7 países más importantes en lo que es el desarrollo tecnológico de la industria aeroespacial. Por lo tanto, no tenemos nada que envidiarle a grandes potencias. Solo tenemos que creernos la gran potencia que somos, organizar la creatividad y el trabajo argentino y ponerla a producir para bien de los argentinos y las argentinas.